Salón nuevo, ¿no? Ah, ok. Ajá, sí. Bien, chicos. Me pongo por acá. Bienvenidos a nuestra clase inaugural de lenguaje. ¿Ya? Soy el profesor Francisco Doria, docente aquí en Academia Bonex. ¿Ya? Conmigo van a llevar este curso y aunque el horario indica una pausa de 1 a 2, el problema es que se le corta la continuidad. Así que yo les pido que hagamos como con otros salones cuando hemos tenido este impasse. Estudiemos corrido de 12 a 2 y de esa manera no se va a cortar la clase, ¿no? Porque nos puede hacer perder tanto a ustedes como a mí la hilación, ¿ya? Hoy lo que vamos a tener es una práctica exploratoria. Como ven, aquí hay diversidad de temas del curso de lenguaje. Hemos seleccionado los que son recurrentes en los últimos exámenes de admisión. O sea, recurrentes, los que vienen a cada rato. Como dicen ustedes, las fijas. De esa manera van a tener un panorama de cómo se encuentran y van a saber en qué temas deben hacer hincapié, qué es lo que se debe reforzar, etc. Ahora, como es también nuestra primera clase, es justo y necesario que yo les haga alguna recomendación sobre bibliografía. ¿Qué es lo que vamos a usar nosotros? Fíjense. Vamos. Mestiza blanca, por favor, consígueme. Hay cachitos y cachitos. A ver. Entonces, para nuestro curso de lenguaje, nosotros vamos a usar, uno, la gramática. Pero ustedes, ojo, ¿qué les recomiendo? Esta es la que les recomiendo. Básica, ¿ya? Gramática básica de la lengua española. Autor, Real Academia Española. O sea, es la nueva gramática, que bueno, ya no es tan nueva, ¿no? Es del 2010, ¿ya? Este es uno. Otro. Ortografía, también básica. De la lengua española. Igualmente, de la RAE. ¿Ya? Gracias. Chicos, hago hincapié. A ver. Vamos a mover un poquitito. Hago hincapié en que debe decir básica. ¿Por qué? La gramática general es un bodoque, son 3 tomos. No, esa no. También hay otra que es como de 900 páginas. Tampoco esa, dice manual. Ese está bien para mí, que soy el profesor. Alguna vez me van a ver con ese libro en la mano. Igual que con la ortografía, que es un bodoque como de 1000 páginas. Pero repito, eso está bien para mí, que soy el profe. Ustedes requieren un material didáctico, un material ameno, un material sencillo, sin términos lingüísticos, con muchos ejemplos y en su mayoría tomados de las mismas obras que van a leer como requisito para el examen de admisión. Por eso les indico que debe ser la gramática básica y la ortografía básica. Además, chicos, aunque está mal que lo recomiende, pueden buscarlo en internet.
está en PDF, circula por ahí. En el peor caso, yo se la voy a enviar a su tutora para el que no la consiga y ella pueda compartir estas publicaciones. Pero yo les recomiendo, siempre recomiendo el libro, siempre es mejor, ¿no? Es una cuestión de claridad, de lectura, una emoción pasar las páginas, no sé. Entonces, estos son los materiales básicos. Accesoriamente, ustedes van a San Marcos, entonces pueden también utilizar lenguaje. Este de acá, lenguaje, que tiene como subtítulo la esencia de la nueva, ¿ya? La esencia de la nueva gramática. Este es el libro de Editorial Lumbreras. ¿Qué más? El libro del lenguaje del CEPRE, no. ¿Por qué? Bueno, vamos a ponerlo, pero con una precisión, ¿ya? Lenguaje, ¿ya? El libro del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con una acotación. Las partes de ortografía, ojo, las partes de ortografía en el libro, en algunos puntos hay que actualizarlas. En algunos casos, las reglas, sobre todo en mayúsculas, hay que actualizarlas, ¿ya? Por eso, si tú dejas de lado lo de ortografía, no hay problema, sobre todo en mayúsculas, ¿ya? En lo demás, lingüística, morfología, sintaxis, el libro es muy bueno. Y también, esto sí, el material, es decir, los boletines. Aquí sí está actualizado. El material del CEPRE, ese que esos boletines que cada ciclo emiten, ese sí. Ya, ahí sí está actualizado. ¿Ya? Ya, los boletines sí. Ahí no hay problema. Si tienen adicionalmente otro libro, bueno, como escribió Cervantes en el Quijote, no hay libro, por malo que sea, que no tenga algo bueno. Pero ya les estoy diciendo, si hay algo errado o alguna concepción ahí, yo la voy a corregir, es mi obligación. ¿De acuerdo? Lo recomendable es lo de acá. ¿Ya? Eso de ahí. Ahora, ustedes son chicos de la era de la tecnología, han crecido con el celular en la mano. Los chicos de mi generación nacían chupándose el dedo. Ustedes nacen con el pulgar así, ¿no? Dispuesto a hacer clic. Ya. Entren entonces a Internet. Entren a Internet. ¿A la qué? A la página de la RAE. Ay, caramba. Ahí está. RAE.es. Acá tienen acceso al diccionario y hay dos diccionarios que nosotros vamos a usar. El diccionario académico, que también ustedes lo pueden tener en una aplicación en su cel, y el diccionario panhispánico de dudas. El panhispánico es del 2005, así que también tiene varias reglas que actualizar. Precisamente el trabajo actual de la RAE se concentra en actualizar el diccionario panhispánico de dudas.
No obstante, tiene muchas cosas que nos van a ser muy útiles. Por ejemplo, las reglas de concordancia. ¿Ya? Pero ya estoy advirtiendo, por si acaso, algunas cosas que no prosperaron. ¿Ya? Entonces, el diccionario académico, el diccionario panhispánico de dudas, y también a través de esta página tienen acceso a la biblioteca virtual Cervantes. En esa biblioteca encuentran ustedes todos los libros que les están pidiendo en lengua española, todos los libros en lengua española que les están pidiendo a ustedes en el prospecto. Y como además vienen con análisis, vienen con comentarios, según la edición, les va a ser útil también para el curso de literatura. ¿Ya? Entonces, esta es la recomendación. ¿Ya? Accesoriamente, la página de la Academia Peruana de la Lengua. Si tienen buena internet, no hay problema, pero es bien pesadita, demora. Y si tienen un hermano en San Marcos, un primo en San Marcos, ya ellos también pueden tener acceso a su biblioteca, ya las de San Marcos también, pero ya es muy especializada. Entonces, yo recomiendo solo lo de aquí. ¿No? Tenemos que ser prácticos. Este es un ciclo, además, no es anual, es corto. Entonces, tenemos que ser precisos, directos, concretos. ¿Ya? Entonces, eso de mi parte. De parte de ustedes, ¿qué les pido? Pregunten. No sean tímidos. Aquí están para equivocarse. Es más, acá tienen el derecho, tienen la obligación de equivocarse para también ir corrigiendo algunos mitos, algunas ideas. Porque tú no te preparas para los simulacros de Bonex, no te preparas para la práctica de tu profe de Bonex, tú te estás preparando para el examen de admisión. Entonces acá te equivocas. Cada error se llama experiencia. Pero si no te equivocas aquí, si no preguntas, ya, ese sí es el error. No preguntaste, ¿cómo te vas a enterar? Tienes que preguntar. Si no, esta clase se te ocurrió después mientras dormías o le conversaste a tu amigo de otro sitio, de otra academia y te dijo, no, mi profe me dijo que era así. Entonces la siguiente clase vienes y me preguntas. O le mandas un mensajito a tu tutora y ella me lo hace llegar a mí. Pero nunca te quejes con la duda. ¿De acuerdo? ¿Qué obras pide San Marcos para el examen? Nada, tienes que consultar el prospecto. Son variadas, son diversas, ¿no? La mayoría de esas obras las han visto en el cole, pero hay otras que recién las van a ver. Por ejemplo, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. O La nueva crónica y buen gobierno de Guamampoma de Ayala. El prospecto también lo pueden consultar en la página de San Marcos. Ahí también lo pueden consultar. Así es, en la página de San Marcos. Bien, chicos. Entonces, creo que con estas recomendaciones ya podemos empezar. Si hay cualquier duda, cualquier inquietud, como la están planteando ahorita, ya saben, no vacilen en preguntar. Aquí nosotros en Bonex tenemos una política. Somos amigos. Todos somos amigos, todos somos compañeros, todos empujamos en el mismo sentido. Todos empujamos para que tú ingreses. Ahí te falta poquito y entonces, ahí te empujo, no, vamos, entra, tú vas a entrar. Y por lo mismo, al que me esté metiendo mucho vicio, al que ya abuse, a ese lo sacamos. No, no manito, tú no eres para San Marcos, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Así que, claro, no hay que ser abusivo, ¿no? Ahí está. Ahora sí, muchachos, empecemos. Empecemos. Empecemos con esta miscelánea. Número 1, uso de mayúsculas. Uy, 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 ese es uno de los temas recurrentes. Es de los que más viene. A ver. ¿Cuál será la respuesta? Nelly, ¿hoy día hay quizzes o no? No, ¿no?
Ya, ok. Ya. Uh, Dos más, gracias. A ver, la 1 me dicen la A. Vamos a ver. Dice acá, uso correcto de las letras mayúsculas. La respuesta es, en efecto, la A. ¿Ya? En la 1, la respuesta es la A. ¿Por qué? En la B falla la palabra ingeniero. Ya, en la B falla la palabra ingeniero. Los cargos, los títulos, las profesiones se escriben con minúscula. ¿Ya? Ingeniero, doctor, licenciado, abogado, con minúscula. Salvo que sea la abreviatura. Entonces, tú puedes escribir algo así como el doctor Pérez ya llegó. O puedes escribir el doctor Pérez ya llegó. Pero es porque es la abreviatura. ¿Ya? Ahora, acá dice el ingeniero Alberto de la Torre. Cuando se trata de nombres, estos nexos se escriben con minúscula. Esta es la forma correcta de escribir Alberto de la Torre. Pero si hubieras escrito el señor de la Torre, esta sería la escritura. Cuando circunstancialmente empiezas con el nexo, cuando circunstancialmente ese nexo es la primera palabra del nombre, entonces se escribe con minúscula. Luego dice, Ernesto es del signo zodiacal Cáncer. Ajá. Ernesto es del signo zodiacal Cáncer. Entonces, esa también es correcta. Esa también es correcta. Acá hay dos claves, por desgracia. La A y la C. Ahora me dicen, profe, pero en la A no debiera ser el alcalde de Lima. Y si yo digo, el alcalde Burgos, no es el alcalde de Burgos, es el alcalde Burgos. El alcalde Trujillo, igual el alcalde Lima. Puede que esté ahí como apellido. Entonces, estando como apellido, es correcto. Mira la diferencia entre Juan es del signo Cáncer. Juan es de Cáncer. Y Juan es Cáncer. En las dos primeras, estamos aludiendo al signo. ¿De acuerdo? Aquí aparece el nombre del signo. El nombre del signo zodiacal se escribe con mayúscula. Pero al decir Juan es de Cáncer, entonces aquí aparece como una cualidad, como una característica. Es como decir, Juan es gordo, Juan es flaco, Juan es amable, Juan es peruano. Entonces no es el nombre del signo propiamente dicho. Y al no ser el nombre del signo propiamente dicho, entonces se escribe con minúscula. Ok. Y por si acaso, chicos,
la forma correcta de esa expresión que utilizan muchos de ustedes es, ah, ya. Y si estás empezando, ah, ya. Y si quieres darle énfasis, ah, ya. Por si acaso, ¿ah? Y no se me vayan a enojar si yo los corrijo en el chat. Recuerden que su examen es escrito. Entonces yo puedo aprovechar el chat también para poder ayudarlos. Ok. Número... Ah, y en la D, ¿qué falla? Biblioteca Nacional es un nombre compuesto. Por lo tanto, las dos palabras, biblioteca y nacional, van con mayúscula. Como decir, museo de arte, museo de la nación. Entonces, cada palabra significativa va con mayúscula. Listo. Vamos con la 2. A ver. ¿Cuál es la respuesta en la 2? Vamos a ver. Correcta segmentación. En la 2, la respuesta es la A. Ya volvieron. No. Oye, ya en la respuesta es la A. ¿Cuáles son las equivocadas? En la B, la palabra deshabitado. En la B, la palabra deshabitado. Esta es la separación correcta. En la C, exigió. Y en la D, zanahoria. Fíjense, la H no representa ningún sonido. ¿Ya? La H no representa ningún sonido. La pronunciación correcta, y hablo de pronunciación porque la sílaba es un fenómeno del habla, ¿ya? Es la mínima unidad del habla. Entonces, tú dices deshabitado. Otros casos, ¿cómo separas, por ejemplo, clorhidrato? Clorhidrato. ¿Cómo separas desahucio? Caramba, saucio. ¿No? Ya estos son otros ejemplos semejantes. En la E, cuando la X está entre vocales, siempre acompaña a la segunda. Cuando la X está entre vocales, siempre acompaña a la segunda. Por eso, óxido o exigente. Zanahoria. Tengo vocal cerrada seguida de vocal abierta. Cuando se produce esa secuencia de vocal cerrada y vocal abierta, I, A, I, E, I, O, U, E, U, A, U, O, eso se llama diptongo. El diptongo es la pronunciación de dos vocales en una sola sílaba. No se puede separar. ¿Ya? Entonces, dos, avión, ya comprobado. Número 3.
Lean la pregunta de Julio. Está en el chat. Fíjense en explayar y en exigió. ¿Cuál es la diferencia de la X? Miren, ¿entre qué sonidos se encuentra la X en explayar? ¿Entre qué sonidos? Antes de la X hay vocal y después hay consonante. Explayar tiene primero una vocal y luego una consonante. En cambio, en exigió, examen, tiene vocal antes y después. La regla que yo he mencionado es que cuando está entre vocales, en explayar no está entre vocales. Entonces, ¿te das cuenta, Robin? Como la segunda es una consonante, está por allá, va sola. En cambio, cuando está entre vocales, representa dos sonidos. KS, examen, exigió, oxidó. Entonces, al estar entre vocales, acompaña a la segunda. Esa es la diferencia. Listo. No, gracias a ti por preguntar. ¿Aprendes tú? Aprendemos todos. A ver, la 3, la 3. Fíjense. Realizamos una pregunta total, una pregunta total. ¿Ya llegó? Respondemos, ya llegó. Mostramos entusiasmo, ya llegó. Cuando nosotros mostramos entusiasmo, la mayor fuerza de voz está al inicio, aflora nuestra emotividad. Ya llegó. El tono es descendente, o sea, el tono final es descendente. Ya llegó. Es una afirmación. Ya llegó. El tono final es descendente. Pregunto, ¿ya llegó? El énfasis está al final. Cuando nosotros realizamos una pregunta que obligue a contestar sí o no. Sí, claro, por supuesto, desde luego. No, nunca, tampoco, jamás, nica. Cuando estamos obligados a responder de forma afirmativa o negativa, de forma afirmativa o negativa, entonces se llama pregunta total. Y en las preguntas totales, directas porque tienen este signo de interrogación, en las preguntas directas totales, el tono final es ascendente. La respuesta entonces es casa. ¿Dónde has comprado esos polos? En Gamarrita Shopping Center. Aquí en la bodega de la esquina. Oh, la señora trae ropa de Miami, ¿no? Está vendiendo. ¿Cómo has reparado el televisor? Ah, con mi hermano, ahí los dos desarmamos, jalamos, cambiamos el diodo. ¿Cuándo viajarás a la ciudad de Ica? No sé todavía, hermano, todo depende de... Te obligan a dar otra oración como respuesta, pero la primera, la C te obliga a decir sí o no. Entonces, ahí es ascendente. En éxtasis, tú que me has hecho la pregunta de éxtasis, es EX, ex, la primera sílaba, y ta, la segunda. ¿Ya? Éxtasis. 4, a ver.
Aquí la inflexión es horizontal. En las enunciativas la inflexión es horizontal o mixta. Lo que sucede es que al final cambia el tono. En cambio, las interrogativas directas siempre será ascendente. Ok. Vamos en la 4. A ver. ¿Cómo hacemos para responder este tipo de preguntas? En la boca, la lengua ocupa una posición. A veces, según esa posición de la lengua, se puede elevar un poco o se puede elevar más. Y entonces, ¿qué ocurre? Al elevarse más, acá está el frenillo, jala y la boca entonces puede cerrarse o puede abrirse. Y dependiendo de eso, un señor llamado Friedrich Heilbach, un fisiólogo alemán del siglo XVIII, estableció una clasificación de las vocales. Para producir la A, la lengua se queda al centro y abajo. Entonces la A es baja central. Y como la lengua está hacia abajo, A, entonces obliga a abrir la boca. Es baja central abierta. Para producir la E, la lengua se eleva un poco. Igual para producir la O. Entonces, la E y la O son vocales medias. Como solo se eleva un poco, la boca todavía permanece abierta. Entonces, la E y la O son medias abiertas. La diferencia en que para producir la E, la lengua se va hacia adelante y para producir la O, la lengua retrocede. Entonces, la E es anterior media abierta y la O posterior media abierta. Para producir la I y la U, la lengua se eleva, pero si se eleva tirando hacia adelante es anterior. En cambio, si retrocede es posterior. ¿Ya? La I es alta anterior. La U alta posterior. Y como la lengua se va hacia adelante, jala y entonces la boca se cierra. Por eso la I y la U son cerradas. Este triángulo de Hellwag es el que nos permite a nosotros clasificar las vocales. Entonces, predominantemente posteriores, O, U, salvo dos Es, las demás son posteriores. O, U. Correcto. Respuesta dedo. Respuesta dedo. 5. 5. Sí, hasta las 2, correcto.
A ver, la 5, la C, me dicen por ahí. Vamos a ver si es así. Fíjense, el fonema es el sonido que nosotros pensamos. O sea, el fonema es la idea del sonido. Lo que nosotros percibimos son los fonos, los sonidos reales. Y el fonema es la idea. Entonces, cuando nos comunicamos, primero pensamos y luego hablamos. Primero la fase psíquica y luego la fase fisiológica y por último la física. Este fonema está aquí en la fase psíquica. Y este sonido tiene características que solo se comprueban en la pronunciación, es decir, cuando articulamos el sonido. Nosotros podemos clasificar los fonemas según sus rasgos articulatorios, es decir, según cómo se pronuncia el sonido. ¿Cuáles son esos rasgos articulatorios? Uno es el modo de articulación, es decir, tomamos en cuenta cómo el aire sale al exterior, porque el aire es la fuerza motriz para hablar. Si tú no tienes aire, ¿qué cosa botas? Nada. Si no botas aire, no hablas. Entonces, en la boca los órganos se mueven, se acomodan para oponer mayor o menor resistencia. Es como cuando silbas. No es lo mismo, no es lo mismo que es la misma melodía, pero ¿por qué es uno distinto? Porque una cosa es y otra cosa, ¿no? Entonces, igual ocurre cuando tocas zampoña, cuando tocas quena, flauta, según el hueco que toques, según el ángulo con que soplas, cambia el sonido. Entonces, eso es el modo de articulación. Los sonidos pueden ser oclusivos, fricativos, africado, laterales, vibrantes, nasales. Punto de articulación. Estos órganos se mueven y en el momento en que un órgano choca con el otro, por ejemplo, chocan los labios, el sonido es bilabial, como en la P, la B, la M. Si más bien la lengua retrocede y choca con el velo del paladar, el sonido se llama velar o linguovelar. Por ejemplo, la K de casa, cola, la G de gato, gorra. Y por último, la acción de las cuerdas vocales. Pueden las cuerdas vocales quedarse laxas, distendidas, en ese caso el sonido es sordo, o pueden vibrar, y ese sonido es entonces vibrante. Estos son los criterios para clasificar. Me preguntan por las consonantes de la palabra saleros. ¿Cómo se clasifican? Veamos aquí. Imaginemos que la lengua se eleva, ¿no? Se cierra un poco la boca y entonces se toca esta zona. Esta zona es el alveolo dentario, ahí donde se inserta el diente. ¿Ya? Esta zona es el alveolo dentario. El sonido es entonces alveolar o lingua alveolar. ¿Qué sonidos se producen ahí? S, N, L, R. S, N, L, R. Quiere decir que estos sonidos son alveolares. O también
linguoalveolares. Así que la respuesta es casa. Chicos, desde ahora se lo tienen que aprender como quien aprende la tabla de multiplicar. Profe, algún truco, ya. Cuando desarrollemos fonología, te voy a enseñar algunas mnemotecnias. Ojo, yo no confío en las mnemotecnias, pero cada quien tiene su forma de estudiar. De repente a ti te sirven, para mí, a mí no. Pero si a ti te sirven y lo que yo quiero es que tú puedas ingresar, te las voy a enseñar, ¿no? Por ejemplo, para aprender los oclusivos, uno dice bodega pituca. ¿Mm? Cajas falsas para los fricativos. Y así. Te voy a enseñar frases, ¿de acuerdo? Pero te lo tienes que aprender, sí o sí. Es como la tabla de multiplicar o las potenciaciones para que tú puedas dominar álgebra, ¿ya? Tienes que aprender sí o sí. Precisamente, fonología es uno de los temas recurrentes en el examen de admisión, ¿ya? Es uno de los temas recurrentes en el examen de admisión. Claro, viene de varias cosas. Puede venir como la de aquí, cómo se clasifican estos sonidos. Puede ser cómo se representan los sonidos. O sea, qué palabra se ha representado fonológicamente de forma correcta. O cuál es la representación fonológica correcta de, etcétera. Ahora, la verdad es que la representación fonológica es recontra fácil si es que usamos el alfabeto fonológico del español, que también está en la ortografía. O sea, ahí no cambia nada, es igualito. Pero en el examen de San Marcos, en el prospecto, a ti te exigen conocer el alfabeto fonológico internacional. Y es por eso que vamos a emplear algunos símbolos como lambda, como teta, etcétera. Pesado, sí, puede que sea un poquito pesado, pero te va a servir, porque tú necesariamente tienes que conocer otras lenguas. Entonces, si tú aprendes a identificar los sonidos, cuando leas un libro de gramática italiana, un libro de gramática de inglés, un libro de gramática del español, cuando lees, no sé, de repente alguno de ustedes es aficionado, esa revista alemana, Bravo, entonces dirá, pero estos signos un poco raros, están usando los fonemas. Entonces tú ya sabes cómo se pronuncia, porque cada lengua tiene su propia estructura. En español dices A, B, C, D. En inglés dices A, B, C, D. En español dices Alexander von Humboldt. En alemán, Alexander von Humboldt. Entonces, es que cada lengua tiene su propia fonética. Si tú aprendes a identificar los sonidos según el alfabeto fonológico internacional, cuando estés estudiando otra lengua, te vas de alivio, ¿no? Porque esa parte del conversation es la que más problemas nos hace, ¿no? ¿Cómo lo digo? Ah, se nos atora. Pero si identificas el sonido, todo se hace más fácil, ¿ya? Listo. Entonces vamos con la pregunta 6. ¿Ya? Vamos con la pregunta 6. Meli, ¿le tomas para poder borrar? Ah, no. Todavía no, todavía no. No, eso es la bibliografía que les di. Del desarrollo está recién a partir de la 1. Ya, aquí avanzo un poco, o si quieres, tómale de una vez. Ya. A ver, respuesta en las 6. A ver,
Pregunta de las 6. Beso, vamos a ver. Origen y evolución del español. Origen y evolución del español. Chicos, los romanos hablaban esta lengua, el latín. Y esta lengua fue la que también asimilaron los bárbaros que invadieron. Entonces, esos bárbaros llegan y dicen, pucha, qué gran cultura, ¿no? Me gusta. Yo quiero un palacio así, quiero unas termas, unos baños así. Los bárbaros atravesaron un proceso llamado romanización. Y parte de ese proceso fue que adoptaron la lengua latina. Pero obviamente suena distinto. El latín que hablaban los francos es diferente del latín que hablaban los visigodos, que a su vez es diferente del latín que hablaron los ostrogodos, etc. Entonces, este latín se fue deformando, este latín fue cambiando y se originaron las lenguas romances, neolatinas o románicas, de las cuales el español es la más importante. Otras, el italiano, el francés, el catalán, el rumano, el sardo, etcétera. Hay un montón. Pero el español, la más importante. Ahora, curiosamente, ¿no? Ahora los latinos somos los bárbaros ahora. Entonces, este español se forma así, ¿no? Con un elemento que es base. La base se llama estrato. Pero cuando el latín llegó a la península ibérica, encontró que ya antes hubo otros pueblos. Y estos otros pueblos dejaron algunas palabras, dejaron algunos usos. Y el latín los asimiló. Esos elementos se llaman sustratos. Y luego que el español se formó, asimiló palabras de otras lenguas. Estas asimilaciones se llaman préstamos lingüísticos o superestratos. ¿Ya? Ahora, estos de ahí, mejor lo pongo así, posromanos, para que no te vayas a confundir. ¿Ya? Estos son elementos posromanos. Elementos que se añadieron después de la llegada, del latín. Entonces, aquí hay varios, ¿no? La pregunta es nombres de una lengua romance y de una prelatina, ya. Las prelatinas, ¿cuáles son las prelatinas? ¿Qué se hablaba antes? Lo primero, el íbero. Ellos le dieron nombre a la península, Iberia. Después llegan los celtas. Se mezclaron con los íberos y tuvieron celtiberitos. Son el pueblo celtíbero. Los celtas dejaron el prefijo arán, que significa valle, y que está en varias ciudades de España, como Aragón, Aranjuez, Arancíbar, Araníbar, etc. Llegaron y también dejaron un vocabulario de palabras comunes. Luego llegan los fenicios. Los fenicios
son los que le dan nombre al país. Por la abundancia de conejos lo llamaron Hispanija. De Hispanija viene Hispania y de Hispania, España. Luego los griegos, que estuvieron poquito tiempo porque les quedaba más cerca Italia, la Magna Grecia, y allí fueron. Acá solo fundaron unas cuantas ciudades. Por ejemplo, la antigua Amporión, que hoy es Ampurias, o la antigua Rhodes, que hoy es Rosas, o la antigua Galípoli, ¿no? Que se llama igual, Galípoli. Después llegaron los cartagineses, que también son fenicios, pero de otro periodo. Recuerda, ellos tienen 3 periodos, Sido, Tirón y Cartago, ya los del último periodo. Se hicieron tan fuertes que formaron un imperio, Puni, y ellos son los que entraron en guerra contra los romanos, guerras púnicas. Fueron derrotados y ahí entonces ya llegaron los romanos. Ahí ya llegó el latín. Todas estas lenguas han desaparecido. Solo ha quedado su huella. Por ejemplo, los fenicios dejaron nombres como Hispania, de donde viene España, Málaca, de donde viene Málaga. Los cartagineses, Cuarjadas, de donde viene Cartagena, Ebusus, de donde viene Ibiza. Pero antes del latín hubo otro pueblo que todavía existe y que ahora vive al norte de la península. Es el pueblo vasco. Su lengua, el euskera o vascuense, le dio al español el sonido de la R fuerte, esa de barranco, correa, rojo, rosa. Ese es el aporte de los vascos. Luego los elementos posromanos. ¿Cuáles son posromanos? Ya he dicho, lo que llegaron después. Los godos, o sea, estos invasores germánicos. Básicamente nos han dejado nombres de varones. Rodolfo, Alberto, Roberto, Fernando, Francisco, Franco, Guillermo. Y términos que tienen que ver con la guerra, banda, bandolero, pendón, caballo, caballero. Luego los árabes. Después del latín, el elemento más importante es el árabe. 8 siglos en la península. Nos han dejado nombres en todas las áreas, ¿ya? La mayoría empiezan con al porque pasaron con artículo y todo. Álgebra, alcalde, algodón, almacén, etc. Luego llegan los americanismos. Es decir, cuando los españoles invaden América, tomaron de las lenguas autóctonas muchas palabras, del arahuaco, tiburón, canoa, del quechua, poncho, cancha, choclo, del nahual, tomate, jitomate, del aymara, alpaca, del guaraní, tucán, etc. Y luego vienen los préstamos, ¿no? Si las palabras provienen del francés, galicismos, como petimetre, buró, chalet, carnet. Si provienen del inglés, anglicismos, fútbol, boicot, condón. Si provienen del portugués, como chubasco, lusitanismos. En fin, todas las lenguas han podido aportar. Y claro, también el español ha aportado en otras lenguas. ¿Ya? Un ratito. Rosa sí tiene, yo he dicho el sonido. Yo he dicho el sonido, pero es muy buena tu intervención. El sonido R es fuerte. Rosa, rojo, roto. Lo que pasa es que este sonido de la R fuerte, de reja, rejón, roto, rompe, etcétera, este sonido, cuando está al inicio, se representa con una sola letra. Por eso rosa suena fuerte, pero no tiene dos letras, no es un dígrafo. ¿Cuándo se representa doble, RR? Solo cuando está entre vocales, urraca, carro, error, errete. ¿Te das cuenta?
El sonido es el mismo. Lo que cambia es la representación. Entonces, dicen una lengua romance y otra prelatina. La respuesta es, a ver, no me la dieron. La respuesta es, ahí sale. Miren, miren, nada más, miren la pizarra. Ajá, eso es. En la 6, la respuesta es la B. El catalán, que se habla al noreste de la península ibérica, en la región de Cataluña, limítrofe con Francia, y el vasco, que se habla al norte, ¿no? La parte central, pero al norte de la península. 7. Funciones del lenguaje. Sí, la 7 está incompleta, pero no importa. Vamos a hablar nosotros igual vamos a hablar igual nosotros de las funciones. ¿Qué cosa es una función del lenguaje? ¿Ah? ¿Qué cosa es una función del lenguaje? Vamos a explicarlo igual, ya que nos hablan de ese tema. Recuerda, el lenguaje, mira, mira, para que te des cuenta, no vayas a confundir. Esto es el lenguaje. Un código universal. Todos los hombres usamos lenguaje. Lo que pasa es que no todos los hombres tenemos o pertenecemos a la misma cultura. El hombre se adecuó a diferentes hábitats, o como diría tu profe, de biología, a diferentes nichos ecológicos. Entonces, el hombre echó mano de lo que tenía. Su cultura se desarrolla en relación con el medio dentro del cual vive. El hombre se adapta, pero el hombre también transforma, o sea, no vayan a caer en el determinismo. Se adaptó, creó diferentes culturas y cada cultura tiene su propia lengua. Entonces, el lenguaje es universal, pero la lengua es social. La lengua pertenece solo ¿a qué? La lengua solo pertenece a un grupo social. Y dentro de una lengua viene el habla. Entonces, el lenguaje es universal, todos los hombres lo tienen. La lengua es social. La lengua la lengua es aprendida. El lenguaje es innato. La lengua es un producto cultural. Lenguaje es esta capacidad que tenemos de hablar. Y no solo de hablar, porque el loro también habla, ¿no? Pero el loro es capaz de soltar. Llega tu abuelita y dice, hola, sinvergüenza. No, pues, el loro no entiende. El loro habla, pero nosotros sí entendemos. Entonces, no le vas a decir, hola, hola, sinvergüenza, no le vas a decir a tu abuelita. ¿Ah? Entonces, lenguaje es esta facultad de expresarnos oralmente, ¿ya? Y luego trasladarlo a lo escrito. Lengua es la manera en que este lenguaje se manifiesta en cada sociedad. Entonces, con el lenguaje ya nacemos. Así como tenemos postura bípeda, o sea, caminamos sobre las dos piernas, ya no andamos así a cuatro patas. Así como hemos logrado, ya no tenemos patas, hemos logrado la oponibilidad del pulgar, que es tan útil cuando estás chateando, ¿no? O cuando juegas Play, XD, ¿no? Entonces, esos son rasgos que heredas y que le transmites a las siguientes generaciones. Igual ocurre con el lenguaje. Esta facultad está en nuestras células, en nuestros genes. Es innato. Pero imagínate, tú has nacido aquí en Quechoslovaquia, ¿no es cierto? Entonces tú aprendes el castellano, el español. Pero imaginemos que naciste en Perú, pero te crías en una comunidad altoandina que solo habla quechua.
Entonces no vas a decir, buenos días, me vas a saludar, rima de Juyanti, vas a decir. Y si te hubieses criado en Francia, dirías, bonjour. ¿Por qué? Porque la lengua es la que se aprende, la lengua. Y el habla, ahora el habla es la manifestación de esa lengua, pero a nivel personal. Por ejemplo, en este salón, ya, en este grupo que estamos participando, supongamos que hay 100 personas. Hay una lengua y 100 hablas. Imaginemos que se van 4. Habrá una lengua, 96 hablas. Imaginemos que llegan 50. Habrá una lengua, 150 hablas. ¿De acuerdo? El habla es el uso personal. Entonces, ¿a qué llamamos idioma? Me dicen ahí. El idioma, mi querido tocayo, el idioma es la lengua oficial. O sea, idioma no es un criterio lingüístico, no. Idioma es un criterio jurídico, un criterio social, ¿ya? Legal. Es la lengua oficial de un país. Exacto, es un criterio extralingüístico, ¿ya? Eso es idioma. Este lenguaje sirve para varias cosas. Entonces, mira, nosotros llamamos funciones del lenguaje al uso del lenguaje, a la intención, con que se usa el lenguaje. El lenguaje sirve para compartir información. Esa es la función referencial. Bonex anuncia el inicio de actividades presenciales a partir de abril. El ministro de Salud fue censurado en el Congreso. ¿Se afirma o se niega algo? La función expresiva es aquella en la que el lenguaje pone de manifiesto nuestros sentimientos. ¿Ya? La función apelativa es para pedir. No te preocupen, de la otra pizarra ya tomó foto su tutora. De la que hagamos aquí, voy a tomarle foto yo, no se preocupen. La palabra o sea, por la que me estás preguntando, sí, ya me di cuenta, es un nexo explicativo, ¿ya? Ese es un nexo explicativo. Un ratito. Hola, porfa, no sé cambiar la batería de este modelo de cámara. Sí. Gracias. Listo. Así es. El o sea es igual, es decir. O sea, es decir, dicho de otro modo, esto es. Estas tres funciones son las básicas. Estas tres funciones son las básicas. Y ahora les voy a enseñar. Hay unas funciones, ahí llega la señal un ratito.
hay otras 3 funciones que son accesorias. ¿Ya? Sí. Gracias. Estas funciones accesorias son la fática, la metalingüística y la estética. O sea, el lenguaje sirve para informar, para compartir emociones, para ordenar o preguntar, para comprobar que nos podemos comunicar, como, ¿aló? Buenos días. Para hablar del propio lenguaje, como lo que estamos haciendo ahora. Cuando digo el lenguaje cumple diferentes funciones, entre ellas la metalingüística, en la que el lenguaje es objeto del propio lenguaje. O la estética, aquella que sirve para crear belleza. Por ejemplo, cuando alguien está que te fastidia, te pregunta mucho, te habla, tú quieres que te dejen ver la película, o tú quieres que, ay, caramba, tú quieres que ya que te dejen tranquilo, no le decís, oye, cállate, no seas así, tan tosco. Miras y le dices, me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Y por dentro estás diciendo, gracias, Neruda, ¿no es cierto? Ahí está. Ya con ese me gusta cuando callas, ya está. Es más bonito que, oye, cállate, ¿no es cierto? Es mejor. Entonces la función estética es la que sirve para decir de forma bonita las cosas. ¿Han visto ustedes esos memes? Pero Newton, no podemos decir eso. O Cortázar, no podemos decir eso. ¿No? Y luego lo dicen de manera bonita. ¿No? Soy feliz desde que te fuiste a la M. Pero Cortázar, no podemos decir eso. Y entonces ponen una cita de Rayuela, ¿no? Hay ausencias que representan un verdadero triunfo. Ahí está. Hay varios. A mí yo me vacilo con esos memes, ¿eh? De no podemos decir eso, ¿no? A ver, vamos entonces, no hay alternativas, no sabemos al final qué querían preguntar en la número 7, pero no dejamos de lado el tema. Ahí está explicado. La función del lenguaje es el uso que le damos a este, que es el principal código de comunicación que emplea el hombre. Vamos entonces con la pregunta número 8. A ver, en la 8. Fíjense, estoy leyendo. Lo que no hay es pregunta 8. Sí hay pregunta 7. Fíjense, sí hay pregunta 7. Lo que no hay es pregunta 8. Lo que está numerado, ya eso es la máquina, no se han dado cuenta. Punto aparte y la máquina lo ha colocado como si fuera una pregunta. Lo que no hay es pregunta 8, ¿ya? Entonces, así tenemos las funciones fática, expresiva, poética, ¿no? Las que hemos explicado. Entonces, ¿cuál será la respuesta? A ver, ¿cuál será la respuesta en la 7? Debió decir, en ese sentido, identifique. Entonces, chicos, una pequeña corrección, ¿ya? Una pequeña corrección. Vamos a ver. Vamos a ver. La número 1 es, lamentablemente no ganamos el partido. La número 2,
Brasil perdió la final. Y la número 3, ¿quién anotó el gol del triunfo argentino? Y la respuesta es, lamentablemente no ganamos el partido en Uruguay. Merecimos, pero ni siquiera nos dieron el empate, ¿no? El VAR. Entonces, la 1 es la C, es expresiva. La 2 es informativa, la B. Entonces, la 3, la que queda. ¿Ya? Respuesta en la 7 es la A. Ok. Vamos con la 8. La 8 es sobre la comunicación. A ver, la comunicación, a ver. Corrijan, esa 8. No, le restan a todo uno, ¿no? Donde dice 9 es 8. Donde dice 10 es 9. Ya, a ver, la 8. Recuerden, la comunicación que es el proceso social de transmisión de información, esta comunicación se puede clasificar según varios criterios, ¿no? Entonces tenemos comunicación verbal, tenemos comunicación táctil, tenemos comunicación visuográfica, tenemos comunicación acústica. O sea, acá lo que se toma en cuenta es el código, el tipo de código, para establecer diferentes clases de comunicación. Entonces, nos están preguntando por el tipo de comunicación que son los dibujos y las pinturas rupestres. Esa es una comunicación no verbal, no es lenguaje, no se habla ni se escribe. Y es una comunicación que vemos en dibujos, por lo tanto es visual. En la 8 es dedo. Dedo. Me preguntan, regresando a las 7, ¿por qué el enunciado 1? Me preguntan, ¿por qué el enunciado? Lamentablemente no ganamos el partido. ¿Por qué es función expresiva? Lamentablemente. ¿Quién dice eso? Lamentablemente. ¿Quién dice eso? ¿El que lo sufre o el que lo goza? Por ejemplo, los uruguayos dirán lamentablemente o los uruguayos dirán afortunadamente. Exacto. Lamentablemente, afortunadamente, por desgracia, con mucha suerte, para colmo de males, para coronar una gran jornada. Recontra piñas, Diosito nos bendice. ¿Te das cuenta que está manifestándose una opinión? ¿Te das cuenta? Está manifestándose una opinión. Exacto, es subjetiva. Entonces, lamentablemente no ganamos. 1 con la C. En la 2, informamos, Brasil perdió. No digo Brasil lamentablemente perdió, Brasil afortunadamente perdió.
Bien hecho con los brasileños, perdieron. No hay ninguna opinión. Es la simple enunciación, por lo tanto representativa. Y la 3 es una pregunta. Y hemos dicho que cuando nosotros preguntamos, ya, cuando nosotros preguntamos, entonces es apelativa. Ah, es que no me has escuchado. Yo he corregido. O sea, he dicho, en este sentido, identifica la alternativa que relaciona. Eso es parte de la pregunta. Yo corregí, yo dije, la 1 es, lamentablemente no ganamos el partido. La 2, Brasil perdió la final. Y la 3, ¿quién anotó el gol del triunfo? Porque te das cuenta que en las alternativas no hay 4. Eso es lo que ocurrió. Así es. Representativa, no, hija, no hay problema. Representativa es lo mismo que referencial o representativa o informativa. Tiene varios nombres. Ahorita es, digamos, general, ¿no? Así estamos por encimita. Cuando ya desarrollemos el tema, ya les voy a hablar de cada tipo, voy a poner ejemplos. Pero ahora es así nomás, suavecito. Ok, vamos entonces con la 9. Uy, frase nominal. Esta es una de las que cumple más funciones dentro de la oración. Frase nominal. A ver. Miren, frase nominal es aquella que tiene como núcleo, un nombre o un pronombre, ¿no? O esta frase nominal cumple varias funciones: sujeto, aposición, atributo, objeto directo, objeto indirecto, agente, circunstancial, vocativo. Y para clasificarla nos fijamos en su estructura. Aquí tenemos Juan, el núcleo, y mi hermano es aposición. Mi hermano me explica quién es Juan. Acá tenemos la novia de Pepe, núcleo novia. ¿De quién es? De Pepe, modificador indirecto.
Aquí tenemos un gran perro negro, núcleo perro y modificadores directos un, gran y negro. Chicos, cuando en la frase nominal aparece aposición o aparece modificador indirecto, se trata de una frase nominal compleja. Cuando hay aposición o modificador indirecto, o sea, no es necesario que estén los dos, basta con que haya uno. Esa es frase nominal compleja. Si no hay ninguno de ellos, aquí por ejemplo son puros MD, entonces si no hay ninguno de ellos, la frase nominal es incompleja. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta en la 9? Ya tengo una respuesta. Saúl nos dice que es la C. Ahí en privado también le dan la razón. Eso es. Tienen razón. En la 9 es la C. Fíjense ustedes, atención, fíjense ustedes. Tenemos la orquesta de salsa, tiene modificador indirecto. Y en la 4, Frank, el hermano menor. El hermano menor es aposición de Frank. Por lo tanto, 2 y 4, casa. Vamos con la 11, o bueno, con la 10. La 10. Ya esta es una pregunta de semántica. Vamos con la 10. Aquí tenemos una pregunta sobre relación entre palabras, ¿ya? Relaciones entre palabras. Me están preguntando por la homonimia. A ver, les explico la homonimia. La homonimia es un fenómeno de coincidencia fonética. Homonimia es un fenómeno de coincidencia fonética. Es decir, de sonidos, ya, de sonidos. Entre palabras cuyos significados no guardan relación, ¿ya? No guardan relación ninguna, ¿ya? No guardan relación ninguna. ¿Ya? No guardan relación ninguna. Por ejemplo, de latín, flamen, flamen, flamare, viene llama.
¿Qué es este llama? Es el fuego, ¿no? Es una masa gaseosa en combustión. Del quechua llama viene la palabra llama, que se refiere al auquénido, al camélido, al animalito. Y del latín, clamare, viene también la palabra llama, que es un verbo. El verbo llamar. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna relación entre esas palabras? ¿Hay alguna relación entre la masa gaseosa en combustión, entre el auquénido y el verbo llamar? No. Simplemente, cuando las palabras evolucionan, llegaron a coincidir los sonidos. Por eso digo que es una coincidencia fonética. Llegaron a sonar igual. Eso es homonimia. Cuando se hable de polisemia, los significados sí tienen algo en relación, tienen por lo menos un rasgo en común. Por ejemplo, el pico de la jarra, el pico del ave, el pico de la montaña. ¿Por qué los tres se llaman pico? Porque los tres terminan en punta. Entonces, como hay un rasgo común, es polisemia. Pero aquí no hay ningún rasgo en común. Por eso es homonimia. Ahora fíjate. Entre la llama, fíjate, mira, este llama es un nombre. Ese llama es un nombre. Este llama, el del animalito, también es un nombre. Entonces, aquí, ¿qué cosa tenemos? Como se están relacionando palabras de la misma clase, nombre con nombre, esta de aquí es la homonimia absoluta. ¿Ya? Es la homonimia absoluta. En cambio, acá tenemos un verbo. Entonces, cuando se relacionan, a ver, puede ser cualquiera, el de arriba o el de abajo, igual los dos son nombres. Cuando se relacionan un nombre y un verbo, o sea, palabras de diferente clase gramatical, de diferente clase, esa homonimia se llama parcial, ¿no? Entonces, nombre con verbo son diferentes clases gramaticales, homonimia parcial. Nombre con nombre, podría ser verbo con verbo, eso se llama homonimia absoluta.
Si pertenecen a la misma clase gramatical, homonimia absoluta. Si pertenecen a diferentes clases gramaticales, homonimia parcial. Además, existe otra. Dentro de un mismo verbo, ojo, solo dentro de un mismo verbo. Fíjate, yo tenía. Ella tenía. La misma palabra, tenía. Pero aquí es primera persona, yo. Aquí es tercera persona, él o ella. Accidentes diferentes, personas diferentes, pero se pronuncia igual. O sea, coincidieron. Cuando la coincidencia se produce entre palabras, conjugaciones del mismo verbo, entonces, en ese caso se habla de homonimia paradigmática. ¿Ya? Homonimia paradigmática. Esas son entonces las tres clases de homonimia. La absoluta, la parcial y la paradigmática. Por lo tanto, ¿cuál es, dime tú, la respuesta en la pregunta 10? Ya sabes, aparece como 11 en tu separata. Háblale ahí. Uno beso, dos casa, muy bien, uno beso, dos casa y tres avión. Es esa. Así es. La A de avión. Listo. Un ratito le tomo foto para poder borrar. Vamos ahora con la pregunta 11. La pregunta 11 se relaciona con una de las ramas fundamentales de la gramática, la morfología, ¿ya? La morfología. Es decir, aquella que estudia la estructura de las palabras, así como sus variaciones, y que en relación con la lexicología nos permite también estudiar los procesos formativos de palabras. Es decir, cómo se crean más palabras en nuestra lengua. A ver, ¿qué me dicen?
A ver, la 11. La morfología, a ver, ya. La morfología, como les comenté, es una rama fundamental de la gramática y tiene una unidad de referencia que nos permite a nosotros estudiar la estructura de las palabras. Esta unidad es el morfema. Nosotros dividimos las palabras en morfemas, tomando en cuenta su significado. Existen unos morfemas que a nosotros nos informan del significado fundamental. Estos morfemas que informan sobre el significado fundamental son los lexemas. Luego tenemos morfemas que complementan el significado del lexema. Se llaman derivativos. Y tenemos morfemas que indican los accidentes gramaticales. Se llaman flexivos. Por ejemplo, este on con esta terminación me indica que voy a hablar de algo grande. ¿Ya? Tiene que haber algo grande. Un ratito antes de seguir explicando. No, Saúl. En la homonimia parcial, tú puedes enfrentar palabras de distinta clase. No es que una tenga que ser verbo. Por ejemplo, si yo digo Juan acarició muy suave a su gata. Entonces, ese suave es un adverbio. Y si decimos Rita está feliz con su suave almohada, ese suave es un adjetivo. Ahí estoy entonces mostrando que son homónimas un adjetivo y un adverbio. Entonces, no es que tengan que ser de tal o cual clase. Para que sea parcial, tienen que ser clases diferentes. Para que sea absoluta, tienen que ser de la misma clase. Solo es imprescindible que se trate de un verbo cuando la homonimia es paradigmática, porque solo el verbo se puede conjugar. Ok. Ahora sí, sigamos entonces. Decía que el lexema o morfema lexical encierra el significado principal, ¿ya? Fundamental. El morfema derivativo complementa al lexema y la mayoría de veces nos indica la clase gramatical. Por ejemplo, si tiene terminación on, terminación or, terminación aso, con z, es un sustantivo. Si tiene terminación ad, oído, es un adjetivo, ¿no? Si tiene terminación mente, suele ser un adverbio, ¿no? Y cosas así. Y los flexivos señalan los accidentes, ¿ya? Señalan los accidentes, ¿ya? Ahí está entonces. Ahora, ¿cómo estar seguros de que en efecto se trata de un morfema? Si la unidad es un morfema, el significado que nosotros le damos se repite en otras palabras. Pues yo sé que este es un morfema porque indica cierto tipo de edificación usada como vivienda. Por ejemplo, casa, vivienda usada para habitar. Casero, la persona que le gusta estar en esa vivienda, en esa edificación para habitar. Caserío, conjunto de
edificaciones para habitar. ¿Te das cuenta? On indica grande, como en polón, chompón, ropón, portón. A indica femenino, como en médica, jueza, abogada, presidenta. S indica plural, como en frutas, lapiceros, niñas, niños. Entonces, sí, todos los que yo he encontrado son morfemas. Así que veamos cuál es la separación correcta en cada caso. Ojo, es de morfemas, es de unidades significativas. Lina, pero también existe lino. Pintó, pintaba, pintaré. ¿Correcto? Ya. Entonces, pintó, correcto. Las, ¿no? Los. Bueno, puede ir todo junto, pero puede ser los. ¿Ya? Acá tendría que ir así, entonces. Luego tenemos paredes. Del. Este es de más el, del. Taller. Entonces, nos damos cuenta de que en Lina y en las falló. La respuesta es la B. La respuesta es la B de beso. En la C debió haber sido esos gatos verbo comer. En el verbo solo tenemos, por eso pintó está bien, por eso en la B usaré está bien. Raíz y morfema flexivo. Ya, raíz y morfema flexivo. Entonces, comieron mucho. En la D, mis, ay caramba, amigos, ahí está el error. Están en el parque. Esas son las correctas. Así que la respuesta en la 11 es la B de burrito. Ya. 12. La tilde. Chicos, vamos a terminar un poquito más rápido porque si no, explico. En la 12, la tilde diacrítica es aquella que se aparta de la tildación general. La tilde diacrítica, ¿ya? La tilde diacrítica es la que sirve para diferenciar, ¿ya? Es la tilde diferenciadora. Diferencia palabras homónimas. ¿Dónde se aplica? Se aplica en te, de, mi, si, se, más, tú y él. ¿Ya? Ahí se aplica para poder diferenciar. Por ejemplo, si decimos el premio es para él. Ahí está. El premio es para él. Entonces, el que se puede reemplazar por un nombre
ese es el que lleva tilde. ¿No? Este no, porque está más bien modificando. Entonces, son palabras de distinta clase. ¿Ya? Así que en la 12, solo no lleva tilde. No es necesario. En la 2, ti no lleva tilde. En la 3, de más. En la 4, se. Así que 3 y 4. Respuesta, casa. ¿Ya? En la 12, respuesta, casa. En la 13. En la 13 tenemos, a ver, mayúsculas. Ya hemos hablado sobre las mayúsculas. Entonces, ¿cuál es la respuesta en las mayúsculas? A ver, en la 14, en la 13, en la 13. Todas estas palabras, en algunos casos llevan tilde. Mira, aquí no lleva, aquí sí lleva. Cuando desarrollemos el tema de acentuación escrita, les voy a enseñar cuándo sí y cuándo no. A ver, en la 13, la respuesta. No, no es la B, porque la palabra fuego se escribe con minúscula. No es la B. Tampoco es la D, porque en los nombres domésticos, y acá solo es o Felis silvestris, gato salvaje, o Felis domesticus, el gato casero. Solo la primera lleva mayúscula. Y en la C, Dama de las Camelias es un... No sé si se refiere aquí al nombre de la novela o es un apelativo. En todo caso, si fuese un apelativo está bien, pero Dama de las Camelias es falta ahí poner la clave. Dama de las Camelias es el título de una obra de Alejandro Dumas hijo. Así que solamente la primera sería con mayúscula. La respuesta es la A. Los nombres de religiones, de doctrinas filosóficas, etcétera, se escriben con minúscula. En la 14, en la 14, cuando se tiene dos vocales abiertas, se separa, se forma un hiato. Cuando tres vocales sucesivas se pronuncian en una sílaba, se trata de un triptongo. Cuando son dos las que se pronuncian en una sílaba, se trata de un diptongo. Y si el diptongo se rompe, porque el acento recae sobre la vocal cerrada, entonces ese hiato se llama acentual. Así que es 1 dedo, 2 casa, 1 dedo, 2 casa, ya salió respuesta dedo. Y en la última, ya hemos explicado nosotros fonología. En la 15, trabajo en una compañía, trabajó en una compañía, entonces la 1. Paseo los sábados. 1 y 4. Respuesta, beso.
Bien, chicos. Ahora tienen ustedes una idea de cómo están en el lenguaje, en qué van a hacer hincapié y también cómo es que nosotros tratamos de trabajar. Cuando ustedes participan, eso es lo mejor. Muchas gracias por su atención y ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense. Bye, bye.